Grabo acá. Listo. Bien, yo supongo y doy por entendido que ustedes pudieron leer algo. ¿Sí? ¿Pudieron leer algo? Algo más o menos. Sé que tienen todas las materias ahora finales, pero bueno, vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco acerca de la Trinidad. Lo más que se pueda, vamos a hablar, ¿está bien? Ahora, lo primero que tenemos que saber, y siempre, cada vez que vamos a hablar de teología, es que nos acercamos a ciertos temas que son un poco no muy fácil de entender, pero que más allá de que del conocimiento que uno tenga, si está en la palabra del Señor es porque se nos ha dejado para poder estudiarlo. Y la Trinidad es un estudio muy profundo, muy profundo. Y aún así, aún profundizando lo más que podamos, es como tratar de encerrar el gran océano dentro de un vaso con agua. Es similar, es imposible, pero todo lo que ha sido revelado en la palabra lo trataremos de estudiar con nuestra mente finita, tratando de entender lo más que podamos a un Dios que es infinito e infinitos también son los misterios de nuestro Dios. Entonces, bueno, nada. Un momento. Estoy en clases. Pero bueno, vamos a meditar un poco acerca de la Trinidad y vamos a, a ir avanzando en este gran misterio. Pero bueno, vamos a tratar de no ser, voy a tratar de no ser tan técnico y de no encerrar todo en fórmulas que tal vez no se puedan entender, porque lo más importante es que podamos entender y tener bien incorporado el concepto de lo que es la Trinidad. ¿Está bien? Lo que es la Trinidad. Porque sería, no serviría para ninguno de nosotros el tratar de entender grandes términos o palabras y no tener bien el concepto de lo que es la Trinidad de Dios. ¿Está bien? Quiero empezar diciendo esto, que la Trinidad, para empezar a desarmar esto, la definición sería esta, la pluralidad en la unidad. Esto es Trinidad, la pluralidad en la unidad. Un ser plural, pero a su vez es un ser, es un uno en esencia, pero en tres personas. ¿Está bien? Dios es uno en esencia, pero en tres personas. Y ahora vamos a ir tratando de ver bien cómo lo podemos ir aparentando esta aparente contradicción de algo que es plural, pero es perfecto en la unidad. Bueno, vamos a ver. Consideramos que no hay contradicción en lo que estamos diciendo, no hay contradicción porque eh, es lo que encontramos en la palabra del Señor, es lo que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y bueno, y la verdad es que la Trinidad es como la piedra angular de la fe cristiana. Dios Padre, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios el Espíritu Santo. Y cada vez, a lo largo de los años, cada vez que ha surgido algún tipo de controversia en la iglesia, siempre se llamó a concilio, aunque ahora ya ha quedado, las grandes doctrinas ya han quedado establecidas. La eternidad de Dios, los atributos absolutos de Dios, doctrinas, la teología ya ha quedado establecida. Simplemente podemos estar de acuerdo con una rama de la teología o podemos no estar de acuerdo, pero las grandes doctrinas ya han sido establecidas y cada una de estas doctrinas se establecieron por medio de aquellos que se llaman concilios, los concilios de la iglesia. Y cada vez que en la historia de la iglesia ha sido comprometida una doctrina, la iglesia se reunió para poder charlar. Es decir, la doctrina de la Trinidad
surge en los primeros años. Surge en los primeros años de la iglesia. En los primeros 400 años surge el tema de la doctrina de Dios y empiezan a haber algunos tipos de herejías. Algunos decían que Dios sí era Dios, era una deidad y que se manifestaba, por así decirlo, Dios se manifestó en un momento como Dios, después se manifestó como el Hijo, como Dios Hijo, y después en este último tiempo se manifiesta como Dios Espíritu Santo. Y esto no es correcto porque no lo hallamos en la palabra del Señor, sino que nosotros hallamos que la Trinidad es una unidad, es una perfecta unidad en la singularidad de cada una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando surge este dilema en la iglesia, los grandes padres de la iglesia se reunieron en los concilios y comenzaron a debatir. Estaban en el segundo siglo de la iglesia, surgen dos grandes grupos, ¿sí?, que negaban la doctrina de la Trinidad. Uno llegó a ser llamado el monarquianismo, palabra rara, y el otro el sevillanismo. Ahora, ¿qué significa esto? Pero bueno, el primero, el monarquianismo, negaba la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Negaba la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Esto era, entonces los padres de la iglesia se reunieron, ¿por qué? Porque esto estaba contradiciendo a la Biblia, a la palabra de Dios, pero también surgía dentro de los mismos líderes de la iglesia, surgía este pensamiento, no, porque nosotros lo que leemos y lo entendemos de esta forma, que Cristo no era Dios, que no podía ser Dios. ¿Por qué no podía ser Dios? Porque el cristianismo se ramifica o nace en el monoteísmo, porque el cristianismo nace a partir de la fe hebrea, ¿verdad? Nosotros somos, por así decirlo, tenemos nuestra fe basada en el monoteísmo, porque nuestra fe y nuestra creencia viene a través de una persona que fue judía, que es nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos creían en un solo Dios. ¿Recuerdan? Jehová uno es. Entonces, el cristianismo nace bajo esta creencia de que Dios es uno, pero a su vez, los primeros discípulos del Señor daban por sentado esto de la Trinidad. Ellos no se paraban a explicar la Trinidad de Dios. Ellos ya lo daban como algo sabido, como algo establecido ya entre ellos. Ellos, por ejemplo, decían, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos ponían a la Trinidad en el mismo grado de autoridad y de deidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos ponían a Dios como Dios, ponían al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Pero pasan los años, 200 años, y dentro de la iglesia surge esta inquietud, esta teología acerca de que no, Jesús no era Dios, y negaban la personalidad del Espíritu Santo. Entonces declararon que Jesús y el Espíritu Santo eran solo diferentes formas de la única persona o diferentes máscaras por medio de los cuales se manifestaba Dios. Y después al final de la clase quiero hablar un poquito acerca de ¿por qué digo máscaras? ¿Por qué digo máscaras? ¿Sí? Pero todo tiene un porqué, tiene una terminología y todo está muy entrelazado con el griego. Tienen que saber que la teología está entrelazada, siempre va a estar entrelazada con las palabras, y nuestras palabras van a estar siempre basadas en el idioma griego, porque la doctrina, casi toda nuestra doctrina, nace a partir del Nuevo Testamento. Si bien el Antiguo Testamento habla de la Trinidad, recuerden en Génesis 1:1. La clase anterior creo que hablamos de una palabra que era muy importante y que era en plural. ¿Cuál era? Un nombre de Dios. ¿Cuál era?
¿Recuerdan? ¿Recuerdan Génesis 1:1? ¿Qué dice? Adonai. ¿Qué dice? ¿Nadie recuerda Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y recuerdan que la palabra Dios es en plural, porque toda palabra hebrea terminada en M, en in, en esta Elohim, es en plural. Y ahí ya podemos ver un principio acerca de la declaración de la pluralidad de Dios en la perfecta unidad, porque el texto bíblico dice, en el principio creó, en singular, la palabra creó está escrita en singular. En el principio creó Elohim, que es una palabra en plural, los cielos y la tierra. Bueno, ya vemos, y hay muchos más textos bíblicos para poder hablar o para poder ver esta pluralidad de Dios en su esencia. Ahora, surge esta controversia, por así decirlo, del monarquianismo y el otro pensamiento del sabellianismo, que negaban la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, pasan los años y se reúne la iglesia para poder charlar esto, y el primer concilio, o uno de los grandes concilios, es en Nicea, que tiene que ver en el año 325, más o menos 325 después de Cristo, donde uno de los padres de la iglesia llamado Atanasio, esto lo van a ver en algún momento cuando vean la historia de la iglesia, van a ver todo lo que tiene que ver con los concilios y con los grandes padres de la iglesia. Pero bueno, Atanasio es el que prevalece contra Arios. Arios es otro, por así decirlo, otro monje que se opone a Atanasio, y Atanasio establece la deidad de Cristo en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, ¿sí? Bueno, entonces la deidad de Cristo fue confirmada en este concilio. ¿Qué significa que la deidad de Cristo fue confirmada? Significa que Cristo era Dios. Que Cristo era Dios. Si decimos que Cristo no es Dios, entonces estamos diciendo que adoramos a un ser que no es Dios, nuestro Dios. Y la Biblia condena todo tipo de adoración que no sea a Dios. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento el gran problema que tuvo el pueblo era la idolatría. Y la idolatría era porque el Señor dijo, no tendrás dioses delante de mí. Y si nosotros, o si los apóstoles o nosotros adoramos a un ser que no es nuestro Dios, y adoramos a Cristo, que no, supongamos que no sea Dios, entonces estaríamos en idolatría. Pero bueno, este gran debate que se estableció o que hubo en el año 325 en el concilio de Nicea, prevaleció la teología de Atanasio, y prevaleció la deidad, o se estableció la deidad de Cristo. Y después, si bien hubieron otros concilios donde quisieron como debatir nuevamente la deidad de Cristo, que Cristo no era Dios, ya había sido establecida en el año 325, entonces no se volvió a discutir. Los concilios no eran infalibles. Los concilios, las reuniones que hubieron de los grandes padres de la iglesia no eran infalibles, pero creemos que Dios estaba actuando en medio de los concilios. Y en este concilio de Nicea creemos que Dios actuó favoreciendo a Atanasio para que prevaleciera la doctrina de la deidad de Cristo, porque nosotros creemos que Cristo es Dios. Porque recuerden que hubieron personas, después que Cristo resucitó, hubieron personas que le adoraron al Señor. Le adoraron, se postraron delante de Él, se tiraron delante de Él. E incluso le dijeron, Señor mío y Dios mío, y le adoraron. Entonces, Jesús permitió que se le adorara. Si hubiese sido un ángel, el ángel no hubiese permitido que le adoraran, no hubiese permitido que le dijeran Señor y Dios mío, pero Cristo sí lo permitió. Entonces ahí mismo
dentro de los primeros 100 años, la Iglesia tomó la doctrina de la deidad de Cristo como algo real, como algo cierto, como algo establecido. Entonces, para nosotros esto es así. Más adelante, en Calcedonia y si no me equivoco, en Constantinopla, unos 50 años después, más o menos, en el año 380, si no me equivoco, hubo otro concilio, donde, bueno, otra vez se vuelve a charlar y se vuelve a debatir acerca de la deidad de Cristo, pero bueno, ya es establecida la doctrina de Cristo y fueron apoyadas y formuladas en lo que se llama hoy en día, en lo que le llamamos el credo de Nicea, o el credo niceano, o no sé bien cómo se pronuncia. No sé si se pronuncia el credo de Nicea o niceano. No lo sé, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el credo. Pero el credo dice más o menos algo así, y se los quiero leer, porque es importante, es muy importante este credo. Dice así: creemos en un Dios y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de luces, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado, no hecho, sino de una sustancia con el Padre, y creemos en el Espíritu Santo, quien es el Señor y el dador de la vida, que procede del Padre, quien con el Padre e Hijo es alabado y glorificado, quien habló por los profetas. Y entonces acá, en este concilio de Calcedonia, queda ya establecido, y no se vuelve a debatir, por lo menos por un par de años, no se vuelve a debatir acerca de la deidad de Cristo, sino que ya dejan un credo. ¿Qué es un credo? Es la reunión de pensamientos, no pensamientos propios, sino la reunión de pensamientos que están dentro de la palabra de Dios y son escritos. Y los dejan por escrito. Es por eso que el credo comienza diciendo: creemos en un Dios y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza este escrito. Y dice así: creemos en un Dios. Bueno, es un credo. Es como una ley establecida dentro de la iglesia. ¿Y por qué se deja el credo? Para ya no volver a debatir algo que ya grandes teólogos lo han debatido. Vuelvo a decir lo mismo. No consideramos que los concilios, ni las reuniones de pastores, ni de líderes sean infalibles. Lo único infalible es la palabra de Dios. Lo único infalible es Dios. Dios no se equivoca. Dios es inerrante. Los hombres sí somos falibles, vulnerables, influenciables, sí nos podemos equivocar, pero Dios no. Dios no. Pero lo único que hacen los credos y lo único que hacen los concilios, o lo único que hicieron los concilios, es afirmar lo que la palabra ya estaba diciendo. No es que sacaron una nueva ley, no es que escribieron una nueva Biblia, no. Simplemente el credo lo que está dejando establecido es lo que la misma Biblia ya está establecida como una verdad. Solo lo resaltan y lo escriben para que en el futuro aquel que tiene algún tipo de duda acerca de la deidad de Cristo, de la deidad de Dios, de la deidad del Espíritu Santo, vuelva a los concilios, vuelva a los escritos y pueda repasar qué es lo que fue establecido, o qué es lo que se dejó, o qué es lo que se puso en relevancia a través de la palabra de Dios. Los hombres no crearon una ley, los hombres no crearon un nuevo dogma. Todo lo que se ha establecido ya estaba en la palabra de Dios. Simplemente, como había varios pensamientos y grandes controversias, se establecían las confesiones o se establecían los credos. Hay otra confesión, se las voy a leer, de Westminster se llama, ¿sí? La cual se lee de esta manera. De ustedes, si quieren, esto está en su libro. No lo estoy inventando nada, simplemente lo estoy repasando ahora porque está en sus libros. Y dice así la confesión de Westminster:
Solo hay un Dios vivo y verdadero. En la unidad de la deidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Padre es uno, ni engendrado ni procedente. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Hay que entender bien cuando dice de una sustancia. En esencia, la Trinidad es uno. En sustancia es uno solo. Es uno solo. Pero en personas se manifiesta de forma distinta. Porque con nuestras acciones nosotros podemos ofender a Dios, también podemos con nuestras acciones lastimar al Espíritu Santo, también podemos alejar a nuestro Señor Jesucristo con lo que decimos o hacemos. Ofendemos a las tres personalidades de la Trinidad, las ofendemos, porque cada uno tiene algo en particular, algo con el que el otro no se manifiesta, pero en esencia los tres son uno. Y los tres no podrían, y hay una palabra para esto que es importante, es subsistir. Significa que si uno de los tres no existe, los otros dos tampoco podrían existir. Los tres existen porque están los tres unidos, están entrelazados. Y si tratamos de separar uno del otro, separaríamos a los tres y los tres no podrían existir. Pero existen los tres entrelazados porque en esencia son uno, pero con su personalidad en tres personas. Estos credos y confesiones simplemente declaran escrituralmente lo que ya estaba establecido en la palabra. Solo afirman lo que dicen las escrituras, nada más. Compilaron, o los compiladores trataron de incluir todo lo que enseña en la escritura, es decir, todo lo que se habla de la Trinidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de las tres personas de la Trinidad, sin ningún esfuerzo por mostrar cómo Dios puede ser al mismo tiempo uno y tres. ¿Está bien? Porque las escrituras no se toma el tiempo para decir, bueno muchachos, ahora les voy a explicar qué es la Trinidad. No, porque los apóstoles daban por sentado el concepto de Trinidad. Ellos lo daban por hecho, porque ellos lo entendían bien, porque ellos lo estaban viviendo. El problema lo tenemos nosotros. El problema lo tenemos nosotros. Nos dejaron una buena mochila para resolver, un buen cofre de múltiples teologías. Y dentro de esas múltiples teologías tratamos de tomar toda la información que hay en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y tratamos de hacer una teología. Pero hay varias teologías acerca de la Trinidad. ¿Está bien? Hay varios pensamientos, pero esto es lo que nosotros, los cristianos, creemos acerca de la Trinidad de Dios. El pueblo llamado Testigo de Jehová tendrá su pensamiento. Ellos dicen que son cristianos también. Para mí no son. Para mí creo que son una falsa doctrina, pero ellos también tienen la palabra de Dios, aunque le han sacado gran parte de la palabra, partes de las escrituras se las arrancaron e hicieron una nueva escritura. Bueno, allá ellos darán cuenta con Dios, porque la misma palabra dice que no podemos ni agregar, ni sacar, ni quitar una tilde siquiera de la palabra de Dios, y ellos sacaron pasajes enteros de la palabra. Pero bueno, nosotros los cristianos que tomamos la palabra de Dios tal cual está, creemos en esta Trinidad y decimos que Dios en esencia es uno, pero en tres personas. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las personas de la Trinidad y vamos a comenzar con el Dios el Padre. No nos vamos a ampliar mucho acerca de los atributos de Dios porque ya lo hemos visto. Gran parte de los atributos de Dios los vimos. ¿Alguien me puede decir alguno de los atributos personales o absolutos
aquellos atributos que son absolutos de Dios. ¿Alguien recuerda algunos? 2 o 3 que me digan. Rectitud, ¿Sí? Inmutable, eterno, Inmutable, eterno, Existencia propia, omnisciente, omnipresente. omnipresente, omnipotente, omnisciente. Bien. Dios Estos son los todopoderoso. atributos de Dios. Son atributos absolutos de Dios. Que si Dios lo tiene, ¿qué quiere decir entonces? Si la Trinidad es perfecta en unidad y Dios el Padre es omnipotente, ¿qué significa con la Trinidad? ¿Qué estamos diciendo con la Trinidad? ¿Qué se puede decir? Con el Dios Hijo con respecto a la omnipotencia de Dios. ¿Qué podemos decir? Si en la perfecta unidad decimos que Dios es omnipotente, entonces también decimos que el Dios Hijo es omnipotente. También decimos que en esa perfecta unidad el Dios Espíritu Santo también es omnipotente. ¿Se entiende? Los atributos absolutos de Dios los tienen las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Está bien? perfecto. Entonces, definimos que la Trinidad es la pluralidad, es plural en la perfecta unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hay un texto que vamos a leer, se los voy a leer ahora, y vamos a, al final de la clase, miren la hora que es, ya es menos 20, 9 menos 20. Vamos a tratar de desarmarlo para poder entender bien acerca del concepto de la Trinidad. Esto se encuentra en Juan 1.1, que es muy parecido a qué texto de la Biblia, Juan 1.1. A Génesis 1:1. Perfecto, a Génesis 1.1. Porque Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, vamos a empezar a desarmar este texto porque hay mucha profundidad en la teología de la Trinidad. Hay mucho, pero vamos a ir despacito para poder ir desarmándolo. Hay algo que me llamaba la atención mientras hoy pensaba un poquito en el trabajo acerca de la pluralidad de Dios, porque nosotros cuando bautizamos, y cada iglesia tiene su forma de bautizar, ¿no? Pero las últimas palabras que decimos cuando vamos a bautizar a aquel que quiere bautizarse, le decimos, ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pum, lo sumergimos, y de acuerdo a los pecados que tenga, lo tenemos ahí 30, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, no, mentira. No, pero ¿qué es lo que decimos? Yo te bautizo o te bautizamos en el nombre, en el nombre. Miren esto, en el nombre, en singular, en el nombre, y lo llevamos a lo plural, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya incluimos a tres. Primero es singular, en el nombre. Uno, Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es por eso que en toda la Escritura habla acerca de la personalidad y de la Trinidad de Dios. Vamos a ver un poquito acerca de un punto de la Confesión de Westminster, porque se los leí hace un rato, y ¿por qué le leo esto? Porque es importante. Es muy importante todas las confesiones de Westminster que se hicieron, porque dejaron establecidos para nosotros principios que no podemos no conocerlos. Y ustedes y yo y todos aquellos que creemos en Dios y estudiamos de la palabra, tenemos que tener bien impregnado este concepto de la Trinidad. Mire lo que dice. La confesión de Westminster dice así, de la siguiente manera. Dice, definición de la naturaleza o naturalezas
y persona de Jesucristo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, de una sustancia e igual con el Padre. Cuando vino la consumación de los siglos, tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre, con todas las propiedades esenciales y flaquezas comunes que de ellas proceden, pero sin pecados. Y ahora vamos a explicar un poquito acerca de todo esto. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de sustancia. Así que las dos naturalezas enteras, perfectas y distinguidas, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es verdadero Dios y verdadero hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Lo que está diciendo acá, y está el credo, la confesión de Westminster, lo que está estableciendo es la naturaleza divina de Cristo, pero también está dejando en claro la naturaleza humana de Cristo. Porque si bien Jesucristo era Dios, también era perfectamente hombre, porque si no, entraríamos en un debate que también en uno de los concilios se debatió, la naturaleza de Cristo. Si Cristo era totalmente Dios, esta era la controversia que nació en uno de los concilios. Decían que si Cristo era Dios, porque Cristo era Dios, es por eso que siendo Dios, Él pudo soportar todos los dolores de la cruz del Calvario, porque Él era Dios. Entonces, porque Él era Dios, pudo soportarlo. Y porque Él era Dios, Él pudo soportar todas las tentaciones. Y porque Él era Dios, sabía que era justo y que era lo recto, que era lo correcto. ¿Y cómo no va a soportar las tentaciones si Él era Dios? Pero lo que la palabra de Dios dice es que Cristo Jesús fue concebido en el vientre de una mujer por medio del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que la palabra del Señor dice, cuando el ángel Gabriel habló con la Virgen María, dijo, y vendrá sobre ti el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan? Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo de Dios, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Bueno, fue concebido por medio del Espíritu Santo, pero fue concebido en el vientre de una mujer. Quiere decir que Cristo mismo tenía naturaleza divina, pero también una naturaleza humana, que Él sufrió todas las tentaciones como nosotros. Las sufrió, pero nunca sufrió el pecado. Porque aún siendo hombre, supo decir no. Porque aún siendo hombre, supo lo que era correcto y supo someterse a la autoridad de Dios, supo sujetarse. Y si bien Él en esencia tomó las flaquezas del cuerpo humano o de la naturaleza humana, jamás Él entró en pecado. Entonces, lo que está diciendo la confesión de Westminster es que Cristo fue totalmente Dios, pero también fue totalmente humano. Tenía las dos naturalezas, divina y la humana. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Perfecto. Vamos a ver un poquito acerca de la naturaleza divina de Cristo. Jesús es llamado Dios y Señor en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Acerca del discípulo incrédulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo incrédulo? ¿Alguien se acuerda? Aquel discípulo que necesitaba tocar los estigmas o las marcas de Jesús. Tomás. Muy bien. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 28 más o menos, o 29, creo que 28. Ahí anda. Tomás, cuando recibe a las mujeres que vienen con esto, con este parte de que Jesús había resucitado, e incluso cuando Tomás oye a los mismos discípulos de Jesús que se habían encontrado con Cristo y que Cristo había resucitado y que el sepulcro estaba vacío, ¿qué fue lo que dijo Tomás? Si yo no lo veo y no toco
yo no voy a creer. Si yo no veo las marcas en sus manos y en su costado abierto, si no veo y toco, yo no voy a creer. Y de repente aparece Cristo. Cristo atravesando las paredes, porque la puerta estaba cerrada. Y aparece Cristo de la misma nada, aparece el Señor Jesús. Voy a estirar un poquito las piernas, porque tengo molido mi tobillo, porque me quise hacer el Messi. Y quedé tendido en el suelo. Bueno, Tomás dijo, si yo no veo y si yo no toco el costado, entonces no voy a creer, no voy a creer. Y el Señor se presentó y le dijo, Tomás, mira mis manos, mete tu mano en mi costado. No vemos o no recuerdo que la palabra del Señor hable acerca de que Tomás tocó ni sus manos, ni metió su mano en el costado del Señor Jesús, pero inmediatamente lo que sí dice la palabra del Señor es que Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahí vemos la naturaleza divina de Cristo, porque Tomás lo llama Señor y Dios. Señor y Dios. E incluso Jesús mismo declara ser uno con el Padre. Yo y el Padre somos uno, o uno somos. En el libro de Juan, él dice, el Padre, yo y el Padre, uno somos. También el Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ahí vemos la deidad o la naturaleza divina de Cristo establecida en las Escrituras. Y como dijimos al principio, si uno de los atributos absolutos de Dios, vamos a decir omnipotencia, está dentro de la Trinidad, quiere decir que está dentro de las tres personas, la omnipotencia de Dios. Si está en Dios, también está en Dios Padre, está en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18 dice, toda potestad, palabras más, palabras menos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Queriendo decir que todo poder tiene nuestro Dios, tanto en el cielo como en la tierra. La omnisciencia también está manifestada en Dios Padre como también en Dios Hijo. Y Jesús, mire lo que dice el texto, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Juan 2, 24. O sea, Jesús tenía el conocimiento absoluto de todas las cosas. Hay momentos en la palabra que el Señor dice que discernía los pensamientos y el Señor conocía lo que ellos tenían en sus corazones. Eso significa que el Señor, nuestro Dios, Dios Padre, tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas, pero Dios Hijo también tiene conocimiento absoluto de todas las cosas, aún de los que los hombres pensaban o piensan. La omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados, pero el Señor Jesús también, Él dejó establecido y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Esa es la omnipresencia de Dios. Si está con nosotros, es decir, está en San Pedro, está, ¿dónde más? En San Isidro, está en San Miguel, está en el litoral, está en San Antonio de Areco, está en todos lados y al mismo tiempo. Eso significa la omnipresencia de nuestro Dios. Puede estar en todos lados y al mismo tiempo. Y vemos esta omnipresencia
pronunciada por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eternidad. Eternidad. Nuestro Dios es eterno. Pero el libro de Hebreo, nuestro texto lema, también dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Y Él es, la palabra también dice que Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17, más o menos por ahí andamos. Él es antes de todas las cosas. Quiere decir que Él es antes de todas las cosas. Entonces, en la eternidad pasada de Dios, en la eternidad pasada de Dios Hijo, antes de que todo fuese llamado a existencia, Él ya existía, Él ya tenía eternidad. Eso es lo que está diciendo. Y acá vemos la deidad o la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos un poquito acerca de Dios, el Espíritu Santo, ¿está bien? Vamos a leer un poco acerca de lo que dice los credos. Para mí es importante todos los credos, el poder leerlo y el poder estudiarlo. Y este se encuentra en el credo de Nicea, ¿sí? Varias veces se reunieron para poder establecer estos dogmas o las doctrinas o las grandes doctrinas de nuestra fe. Y dice así acerca del Espíritu Santo, el credo de Nicea. Creemos en el Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida, quien procede del Padre, que está con el Padre e Hijo, es glorificado y adorado, que habló por los profetas. Ahora, hubieron algunos falsos maestros que comenzaron ya desde el principio de la historia de la iglesia, ya en el tiempo de los apóstoles, dudando o negando la personalidad del Espíritu Santo, pensando en Él como si fuera una fuerza o una influencia ejecutada por Dios en vez de una persona, con una persona en la unidad de Dios. Creían que era una fuerza que Dios ejercía y desvalorizaban a Dios Espíritu Santo. Esta tendencia puede derivarse por una mala interpretación de la palabra griega espíritu, porque la palabra espíritu proviene del latín que significa aliento. Todos más o menos estamos ahí familiarizados con la palabra espíritu, aliento, viento. Incluso algunos han escuchado la palabra hebrea roash o ruaj, que tiene que ver con el viento de Dios, ¿sí? O con el aliento de Dios. Bueno, acá es donde surge esta controversia de algunos falsos maestros diciendo que el Espíritu Santo no era Dios, sino que era una fuerza que Dios ejercía o ejecutaba para que algunas cosas sucedieran, restándole importancia y restándole la deidad al Espíritu Santo de Dios. Y Dios Espíritu tiene la misma importancia que Dios Padre, Dios Hijo, y está en la misma altura o en el mismo grado de poder que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están entrelazados y son uno en esencia. La deidad del Espíritu Santo, de acuerdo con las Escrituras, quiere decir que el Espíritu Santo es verdadero Dios coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. La tercera persona de la Trinidad es coeterno con el Padre, coeterno con el Hijo. Son coiguales, quiere decir que son iguales, que habitan en esencia, son los tres iguales, que no podemos separarlos, no se puede disfuncionar uno de otro, sino que están entrelazados, aunque a pesar de que están unidos, también son tres personas
en una. Porque tanto el Espíritu Santo, ejecuta la voluntad del Padre y glorifica al Hijo sin hablar de sí mismo. No indica, esto, aunque no hable de sí mismo, no significa que es inferior al Padre o al Hijo. Indica solamente que está obrando o está llevando a cabo la obra o la ordenanza de Dios y llevándola a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la misma Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué usa esta palabra plural? Hagamos al hombre en el Génesis. Hagamos al hombre. Si Dios es el ser supremo, no hay nada por encima de él. No hay nada por encima de él. Pero sí hay dos personas en una perfecta armonía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el cual están en un concilio, en una conversación, en una reunión, y están hablando entre sí, y entre ellos se dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, y como ya hemos estudiado, imagen no tiene que ver con una imagen física, sino que tiene que ver con una imagen espiritual y moral de Dios. ¿Sí? Una imagen espiritual y moral de Dios, porque Dios tiene atributos que son atributos que comparte con el hombre. ¿Cómo se llaman estos atributos que Dios comparte con el hombre? Tiene dos formas de definirlo. ¿Recuerdan? Atributos morales. Atributos morales. Y el otro término que se pueden... Compartir. Sí, Que pueden compartir compartir. con el hombre. Hay otra palabra. ¿Vieron cuando nosotros enviamos dinero de una cuenta a la otra? ¿Qué estamos haciendo? Transfiriendo. Estamos transfiriendo, gracias. Entonces son atributos transferibles, que Dios puede transferirlo al hombre. ¿Está bien? Ahora, no se le puede restar deidad al Espíritu Santo de Dios. No. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se le adjudica también al Espíritu Santo si Dios Padre y Dios Hijo, en esta parte de la Trinidad hay omnisciencia, supongamos, en Dios, y la omnisciencia también está en Cristo. La omnisciencia, por consecuencia, también está en ¿quién? En el Padre y en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Si la omnisciencia está en el Dios Padre y en Dios Hijo, también la omnisciencia está en Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice la palabra. Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ahí vemos Juan 14 y algo. 14:26. Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y ahí vemos el conocimiento de la ciencia del Espíritu Santo de Dios. También vemos la omnipresencia. Y la palabra hace una pregunta en el Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y así podemos ir, cada uno de los atributos absolutos de Dios también están en las dos personas de la Trinidad restante, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque no podemos restarle la deidad ni a Dios Hijo ni a Dios Espíritu Santo. Porque los dos, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están al mismo grado de autoridad que con el Padre. ¿Tienen una personalidad distinta? Sí. ¿Se manifiestan en personas distintas? Sí. Pero los tres cohabitan, coexisten, subsisten. ¿Vieron, por ejemplo,
Cuando decimos hay una persona que está subsistiendo, ¿qué estamos diciendo? Que si le sacamos, supongamos una persona que está por debajo del índice de pobreza, subsiste por la ayuda, supongamos, de los padres, de sus padres, subsiste por la ayuda, supongamos, del gobierno, subsiste porque, bueno, la iglesia lo ayuda con alimentos, subsiste porque alguien le está compartiendo algo para que pueda vivir. Eso es lo que significa subsistir. Alguien le provee para que pueda vivir. Ahora, si le sacamos el subsidio del Estado, no tendría cómo subsistir la persona. Si le sacamos la donación, supongamos, estoy dando un ejemplo para que podamos entender qué significa que subsisten las tres personas en sí mismas. Si le sacamos a un hombre, a una persona, el subsidio significa que ya, porque ya está por debajo del índice de pobreza, ya no podría subsistir y tal vez moriría de hambre. Bueno, si sacamos a una de las personas de la Trinidad, no podría existir ninguna de las otras dos personas de la Trinidad, porque estaríamos restando parte de ese subsistir de las tres personas. ¿Se entiende? Las tres cohabitan, son coeternos, son coiguales, subsisten en sí mismas las tres, pero las tres no se pueden disociar unas de otras, porque son uno en sustancia, pero tres en persona. Tres en persona. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los símbolos, y me quiero apurar para poder después terminar con un poquito para poder hablar acerca de la Trinidad. Vamos a hablar un poquito acerca de los símbolos del Espíritu Santo de Dios. Alguien que se le venga a la mente uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien que pueda decir alguno? Agua, El viento. fuego, Uno solo que me nombre. A ver. Viento. fuego, paloma, Bueno, vamos con el que dijo primero Mario. Mario, ¿qué dijiste? Viento. Viento. Bien. Ahora, el viento es uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios. Y este símbolo lo encontramos en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Juan 3:8. Y acá tomamos uno de los símbolos del Espíritu Santo, el viento. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo otro símbolo? fuego, Fuego. Muy bien. El fuego habla del poder y de la limpieza del Espíritu Santo de Dios, de la pureza que puede llegar a traer el fuego. El Espíritu Santo es el fuego consumidor, por ejemplo. ¿Sí? El fuego consumidor. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, consume todo lo que hay en mí para que esta naturaleza pecadora o pecaminosa cada día mengue para que tú puedas crecer. Lo que le estamos diciendo es que Él pueda quemar aquellas cosas que nosotros continuamente estamos luchando. Malos pensamientos, malas expresiones, ira, enojos, vanidades, orgullo, cosas que están dentro nuestro. Entonces, clamamos al Espíritu Santo de Dios y le pedimos, por favor, saca esto de mí. Que tu fuego consumidor, en el libro de Isaías hay partes donde Isaías dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. ¿Qué estaba diciendo? Ay de mí, que digo malas palabras. Eso es lo que estaba diciendo Isaías. Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Se ve que alguna que otra palabrita se le escapaba. Entonces, él tuvo miedo de morir. Entonces dice que el Señor tomó una brasa de su altar y le quemó los labios y lo purificó. Y lo purificó. Entonces, ahí vemos el fuego, la brasa de su Espíritu Santo llegando a nuestras vidas con su poder para poder limpiarnos. ¿Algún otro símbolo? El aceite. paloma, Paloma. Y vimos
La paloma, muy bien. La paloma es uno de los símbolos. ¿Vieron cuando el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús en el bautismo en forma de una paloma? La paloma significa las cualidades de pureza, de amor, inocencia, de ternura, de belleza. Esto es lo que simboliza la paloma. Entonces, ahí vemos al Espíritu Santo de Dios como en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo se materializó en una paloma y descendió sobre el Señor Jesús, sino que como una paloma descendió sobre el Señor Jesús y puso en él ternura, inocencia, belleza, amor, pureza. Por eso que la paloma es uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios. El aceite de la unción. Antes se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes, se ungían elementos dentro del templo como para las liturgias, como marcando consagración. Y nosotros somos ungidos con el aceite del Espíritu Santo de Dios y estamos siendo separados para una tarea. Algo lindo que se hace en la iglesia, y es cada vez que se va a nombrar a una persona para el pastorado, se los unge. Vieron que se unge en la cabeza para que los pensamientos estén sujetos a obediencia a Cristo, para que los ojos solamente miren al Señor, para que los oídos solamente puedan estar atentos a la voz del Señor, para que nuestros labios puedan solamente hablar las cosas de Dios, para que nuestras manos puedan transmitir el poder y la autoridad del Señor, para que nuestros pies caminen siempre por las sendas de la verdad. Bueno, somos ungidos y el aceite representa... El aceite. ¿Cómo? No, dije el aceite, sí, pero... Ah, perfecto. El aceite se utilizaba para ungir reyes, sacerdotes, y en los tiempos de hoy en día se usa también para ungir a pastores. También la palabra del Señor nos autoriza a ungir a aquellos que están enfermos. ¿Hay poder, hay algo mágico en un aceite? No hay nada mágico en el aceite. ¿Hay algo poderoso en el aceite? No, si es aceite de oliva, lo sacamos de la cocina, vamos y compramos aceite. Algunos tal vez lo traen no sé, de Israel, pero es aceite. No hay poder alguno. ¿Dónde radica el poder? En la obediencia a la palabra. Ahí está el poder. En que yo obedezco a la palabra y unjo a los enfermos con aceite. No porque el aceite tenga poder, sino porque en la obediencia el poder de Dios fluye a través de nosotros. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios y puede traer sanidad. Un último símbolo, y con esto terminamos acerca de los símbolos del Espíritu Santo de Dios, y tiene que ver con el vino. Y acá lo primero que quiero decir, que hay que tener un cuidado con el vino, ¿sí? Con el vino ahora que vienen las fiestas, y no está hablando de que nos da la libertad de tomar y tomar y tomar, no, cuidado, porque ahora vamos a hablar acerca del vino como símbolo del Espíritu Santo de Dios, y bueno, agarro 1 litro de vino y digo, me voy a llenar del Espíritu Santo como símbolo, y me lo tomo durante toda la noche, y no, lo hago en forma de broma, pero es toda una verdad, es simplemente un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Hay que tener cuidado cuando hablamos acerca del vino, porque tal vez en alguna de nuestras congregaciones hayan personas que están luchando todavía con esto de la abstinencia del vino, con la abstinencia de la tentación del vino. Entonces, cuando hablemos del vino, no seamos tan sueltos y digamos, no, si el Señor Jesús convirtió el agua en vino, usted puede tomar vino si la palabra lo autoriza. Sí, es verdad, e incluso el apóstol Pablo habla de tomate un vasito de vino para que te caiga bien al estómago, pero hay que tener mucho cuidado porque dentro de nuestra congregación puede haber gente que está luchando con esto del tema de la abstinencia. Entonces,
¿Lo podemos hablar con nuestros líderes? Sí, lo podemos hablar. Lo puedo hablar con ustedes con total libertad porque ustedes son pastores, son líderes o llegarán a ser pastores y llegarán a ser líderes, y entiendo que ya no se dan al vino, porque incluso la misma palabra de Dios, cuando dice que tenemos que llamar a las personas al servicio del pastorado o al servicio de liderazgo, tiene que ser no dado al vino, ¿sí? Así que tiene que ser una persona con un buen testimonio. Bien, Pastor, pero una el vino aparece como en las Escrituras, como el estímulo espiritual del Espíritu Santo, como una expresión de gozo. Es por eso que porque vieron, lo tomo como algo real. El vino a algunos alegra, a la mayoría los pone alegre el vino, ¿sí? Y empiezan a hablar pavada y se ponen alegres. Es por eso que de ahí viene el dicho de que el borracho es alegre, porque el vino inhibe las emociones y todo el mundo está alegre cuando está borracho. Bueno, lo que está diciendo el Espíritu Santo es que es un símbolo, el vino es el símbolo del Espíritu Santo porque también es un estímulo espiritual y dádiva de gozo de la presencia interna, de algo interno que está pasando en nuestros corazones. Y tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con lo nuevo que trae el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas y con esta alegría y gozo que nos da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Está bien? pregunta, pastor. Sí. En algunas iglesias, en la Santa Cena se da jugo de manzana o jugo directamente. En otras se pone el vino, pero se saca el alcohol. Sí. Eso no hay diferencia en lo que se da, porque se usa como símbolo de la sangre de Cristo. Lo que se pone ahí en la Santa Cena, todo con respeto y honra al Señor, pero algunos dicen que ponemos jugo porque hay gente que ha salido el alcohol. Un criterio, ¿no? Sí, son criterios. Son criterios. Sin embargo, yo soy muy cuidadoso. No, prefiero ser exagerado. Yo tomo jugo. Yo tomo jugo. En mi iglesia solo servimos jugo. No vaya a ser que tenga, porque tengo, no es que no vaya a ser, no, yo sé que tengo hermanos en la congregación que todavía están luchando. Y yo los veo, que vienen llorando a la iglesia, que me vienen llorando y me dicen otra vez, pastor, caí. Imagínense que yo les dé una copita de vino, aunque esté quemado y aunque sea dulce. Imagínense que yo a ese que está llorando porque está peleando con su adicción, le dé una copita con vino. Lo digo con todo respeto, esto sería una contradicción en mí, Los demás pueden hacer como cree que es conveniente o como lo ha hecho siempre. Yo digo y comparto con ustedes cuál es mi pensamiento, mi postura y mi costumbre. No quiero, la palabra dice, el apóstol Pablo dice, bueno, si con tal de salvar a uno, me tengo que hacer griego, me tengo que hacer, con tal de salvar a uno, hago lo que sea para salvarlo. Y en este caso, yo trato de evitar que alguno tenga este tipo de tentaciones viniendo a la iglesia. Si está luchando, piensa en esto, si está luchando porque el alcohol es una enfermedad. El alcohol es una enfermedad. La sangre lo demanda, no es borracho, ¿no? ¿Qué significa ser borracho? ¿Qué significa ser alcohólico? Significa que la sangre, que ya el alcohol está en la sangre y que ya su mente se lo pide, su cerebro se lo está pidiendo, que se muere, que le falta el aire si no toma, si no consume. Y viene a la iglesia y yo le facilito una copita. Sale de mi iglesia y yo estoy seguro que no llega ni a la esquina. Y es muy probable que el diablo utilice un símbolo tan importante como para poder sembrar una duda y decirle, si allá tomaste una copita, ¿por qué no puedes tomar una cervecita, una latita chiquita?
Si no te vas a poner borracho con una latita. Entonces yo no lo hago en mi iglesia. Cada uno puede utilizar el criterio que tiene, pero yo, teniendo la oportunidad de hablar con ustedes, se los comparto. Esto no es una enseñanza, esto no es algo que tiene que ser así. Si estuviera establecido en la Biblia, yo se lo diría. La Biblia dice así. Pero la Biblia, cuando habla de vino vino. De vino y de vino del bueno. Pero llevado a este tiempo y dada la circunstancia de la gente que se congrega, da lo mismo si es jugo, si es cepita, si es jugo de manzana, da lo mismo. Lo importante es participar del símbolo, porque es un símbolo. No se convierte ni en la sangre ni en el cuerpo de Cristo. Bien, ahora, tengo 40 minutos y vamos a terminar rapidito. Pero quiero compartir, y esto está por fuera del libro, por eso es que lo dejé para el final. Porque está por fuera de su libro, ¿sí? Esto que voy a enseñarles o que voy a compartir con ustedes está por fuera del libro, entonces no va a entrar dentro del examen, lo que les voy a compartir ahora, porque no está dentro del libro. Pero sí lo quiero compartir porque considero que es importante y puede ampliar un poco mejor el concepto de la Trinidad. Y me voy a basar, si bien hay muchos versículos para hablar acerca de la Trinidad y hemos visto la deidad de Jesucristo acerca de la omnipresencia, omnipotencia, hemos visto también las cualidades del Espíritu Santo en sabiduría, en poder, hemos visto también los atributos absolutos de Dios. Bueno, ya hemos establecido entonces que en la Trinidad la misma deidad se manifiesta en las tres personas. Son uno en esencia, pero tres personas en este ser, en esta unidad perfecta, en una perfecta también pluralidad con sus características personales. Entonces, quiero que vayan a sus Biblias o si no, leemos, igual el texto es muy conocido, que es Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, dejemos bien claro que Dios es un ser divino, el Hijo es un ser divino, y el Espíritu Santo también es un ser divino. Ahora, la fe cristiana proviene del monoteísmo, viene de la fe de la fe del hebreo, ¿sí? Porque nosotros creemos en Jehová Dios, y Jehová Dios es de la religión de los judíos. Y nosotros, nuestra creencia y nuestra fe también tiene que ver con este monoteísmo. Ahora, leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es lo que se llama, y es muy probable que ustedes también ya hayan escuchado esta palabra, Shema o Shema, que tiene que ver con una orden de Dios, que dice, Deuteronomio 6, 4, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y acá está la declaración del monoteísmo, de que la fe hebrea se basa en la creencia de un solo Dios, no en varios dioses. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Está diciendo Dios que delante de Él no puede haber otros dioses, no puede haber ni siquiera uno. No es que pueden haber dioses delante de Él, no, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu fuerza y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Dios estaba estableciendo que nuestro Dios era uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta es una ordenanza porque el versículo comienza diciendo, oye Israel, escucha, presta atención, obedece a lo que te voy a decir ahora. Enséñalos a tus hijos antes de dormirse, cuando se levanten, cuando almuercen, cuando estén merendando, todo el día. Ata esta ley, ata este mandamiento a tu cabeza, a tus manos. Pon
prendas para que no se te olvide que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y así se establece la fe en un solo Dios. Ahora, nosotros sabemos bien que en el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, y esta palabra Dios es Elohim, es en plural, y creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim creó los cielos y la tierra, y estamos hablando de la pluralidad de Dios. Ahora, ¿dónde es que surge la controversia? Este principio, esta controversia surge al principio de la iglesia cristiana y surge como una pregunta. Surge como una pregunta. ¿Puede el cristiano ser fiel a la religión del Antiguo Testamento, o sea, a la religión monoteísta y hablar de la Trinidad? Surge esta pregunta. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos eran judíos y para ellos adorar a un solo Dios era algo simple. Pero también el judío, seguidor de Cristo, aceptaba que el Mesías era Dios, porque lo encontraba en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento cuando habla del Mesías le da una connotación de Dios. El Mesías era eterno, el Mesías era sabio, el Mesías era lleno de sabiduría, lleno de paz, príncipe de paz. Entonces, el Mesías en las escrituras hebreas ya estaba establecido con una deidad, estaba puesto con la deidad de Dios. En la escritura ya el Mesías de Dios, el enviado de Dios, estaba puesto por encima de cualquier profeta y estaba por encima de cualquier ángel. Estaba a la misma altura de Dios. Entonces surge esta pregunta: ¿puede el cristiano ser fiel a la religión del Antiguo Testamento, que era monoteísta, y hablar de Trinidad? Y la respuesta inmediata dentro de la misma iglesia surge y es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la Biblia también habla de la Trinidad de Dios, habla de la pluralidad de Dios. Entonces vamos a examinar un poquito acerca de qué es lo que nos dice Juan 1:1. Y lo repetimos y dice así. Puedo tomar cualquier otro texto, pero me gusta este texto porque abarca mucho y se puede entender mejor acerca de la pluralidad y de la perfecta unidad de Dios desde el principio, porque Juan hace referencia a la creación, hace referencia al primer libro de la Biblia en el primer versículo, en el primer capítulo, y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo en el griego, algunos lo habrán oído seguramente, se traduce como logos. ¿Sí? En el griego, cuando leemos y dice, transliterado al castellano para nosotros verbo, se leería algo así: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Ahora, acá hay una palabra que es muy importante, que marca, a ver si me la descubren, que marca separación, que marca una distinción. ¿Cuál puede ser? Una palabra muy cortita. Era. No, porque era, me está diciendo que Ah, era Dios. con. Bien, la palabra con. La palabra con me marca una distinción entre las personas. Marca una, es decir, nosotros estamos, y de ahí después voy a separar la palabra con. ¿Por qué? Porque la palabra con marca una persona de otra. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, está marcando que el logos era distinto a Dios. Era distinto a Dios. Lo que está diciendo es que en el principio era el logos y el logos era con, o podemos decir, era diferente a Dios. Y el verbo y el logos era Dios.
Vamos parte por parte para poder separarlo bien. Entonces Juan hace una distinción entre el Logos y Dios. Hace una distinción entre estas dos personas, entre estas dos entidades, porque utiliza una palabra con para separar. Marca la diferencia entre el Logos y Dios. La está marcando. Ahora, hay el concepto de la palabra con en griego es bastante amplia. Y la podemos, y en el griego se la puede distinguir o se la puede definir, por así decirlo, de varias formas. La palabra con la podemos distinguir o la podemos definir con 3 palabras también en el griego. Y una de esas palabras es sun o sin. Sun o sin, que significa con, ¿sí? En el griego hay 3 palabras que se pueden definir la palabra con. Una es sun o sin, la misma palabra, sun o sin. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando decimos sun o sin, sinagoga, estamos usando la palabra con. ¿Por qué? ¿Qué significa sinagoga? Congregación. Eso es lo que significa sinagoga. Gente que se congrega o gente que se congregaba para poder estudiar de la palabra. Entonces, esa palabra con o sun en el griego es sinagoga, y sinagoga significa congregación. ¿Y qué es una congregación? Son distintas personas que se reúnen, como nosotros ahora. Mire qué fácil que es entenderlo, esto de sun o sin o sinagoga o congregación. Nosotros estamos congregados en distintos lugares para estudiar de la palabra. Y acá podemos aplicar esta diferencia de la palabra con. ¿Por qué la palabra diferencia? ¿Por qué estoy aplicando la palabra con en referencia a que somos distintos? Porque usted es muy distinto a mí y yo soy distinto a usted, cada uno con su personalidad. Y el Logos es distinto a Dios porque cada uno en su personalidad están congregados y son uno en esencia, pero congregados con características distintas. Como usted y yo estamos congregados en distintos lugares, pero con distintas capacidades. ¿Somos iguales? No somos iguales, pero tenemos una misma meta. Sí, estudiar de la palabra. Y hablando de meta, otra palabra que se puede utilizar para con en el griego es meta o metafísica, que significa, o uno de los sentidos de la metafísica, tiene que ver con esto de estar al lado de alguien, al lado de algo, o por así decirlo, ¿vieron cuando decimos hombro con hombro, estamos juntos, hombro con hombro? Quiere decir que somos distintos, pero tenemos una misma meta y nos pegamos uno al otro y nos respaldamos y avanzamos. Al lado de algo, hombro con hombro. Eso significa, uno de los sentidos de la palabra meta o metafísica es estar al lado de, hombro con hombro. ¿Está bien? Entonces, cuando leemos que el Logo era con Dios, significa que estaban juntos, pero con características distintas. Como usted y yo podemos estar juntos, hombro a hombro, pero tenemos características distintas. ¿Está bien? ¿Sí? Y es por eso que es tan importante esa palabra con, porque marca diferencia. Marca diferencia la palabra con. El Logos en esencia es uno con Dios.
pero tiene sus diferencias, sus características, su personalidad. Uno en esencia, tres en persona. La última palabra, y no menos importante, simplemente fue esto del orden de las palabras, primero, segundo, tercero, no es de importancia, simplemente a medida que me voy acordando, simplemente eso, ¿sí? Pero la palabra, quiero tratar la última palabra que tiene que ver con pros, la palabra pros, y tiene que ver con prospone, ¿sí? Esto es en griego, la palabra con también deriva la palabra prospon, prospon. ¿Qué significa? Significa cara a cara. Pero significa cara a cara, no enfrentados uno a otro. ¿Vieron cuando uno dice, venía a decírmelo en la cara si te animás? ¿Vieron? Cuando éramos chicos decíamos, vení a decírmelo en la cara. Bueno, y enseguida queríamos pelear. Bueno, no es esto de estar enfrentados, sino de prospon, cara a cara. El Logos con Dios estaban cara a cara en una relación íntima o en la relación más íntima entre dos personas, cara a cara, en una relación muy íntima entre dos personas. Y eso es lo que marca la palabra con, que son distintos, pero están relacionadas entre sí, cara a cara, en una íntima unión. Son distintas, pero en esencia son uno. Ahora, todo bien, ¿sí? El verbo estaba prospon, cara a cara con Dios. Entonces, ¿entendemos bien la diferencia que está estableciendo el apóstol Juan? Que dice que en el principio era el verbo o el logos, y el logo era con Dios y el logo era Dios, estableciendo un principio de que hay una separación con Dios, ¿sí? La personalidad de uno es distinta a la personalidad del otro. Eso es lo que está diciendo, con Dios, cara a cara, en un sentido muy íntimo, pero también significa que tienen su propia personalidad. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Perfecto. Ahora, la complicación viene porque el texto o el versículo termina diciendo, y el verbo era Dios. Y ahora volvemos otra vez al principio. Otra vez nos lleva el versículo al principio. Porque si bien había diferencia entre el Logos y Dios, hay diferencias, claro que hay diferencia. Ahora, el mismo apóstol Juan dice, bueno, aún habiendo diferencia, el verbo era Dios. Y acá nos mata todo lo que acabamos de hablar. Porque dice que el verbo era Dios. Entonces nos dice que en esencia el verbo es Dios y Dios es el verbo. ¿Sí? Entonces está diciendo que hay una función, se llama, el verbo acá tiene, el verbo ser está conjugado, porque dice, y el verbo era Dios, está conjugando el verbo ser de Dios, el verbo ser del Logos. Entonces aquí la función copulativa y significa que lo que se afirma, ¿vieron cuando hacemos una oración y separamos sujeto y predicado? El sujeto es una cosa y el predicado es otra. Bueno, pero lo que está diciendo acá el verbo es que lo que se afirma en el sujeto también se está afirmando en el predicado. Y lo que se afirma en el predicado también se está sugiriendo o se está afirmando en el sujeto. ¿Se entiende? Se afirma que lo que es en el sujeto también se afirma que está en el predicado. Y esto, de modo que son términos, es un término, se llama reversible, es un verbo reversible, que lo que se afirma en el sujeto
se afirma en el predicado, y lo que se afirma en el predicado también se afirma en el sujeto. Quiere decir que el apóstol Juan, cuando estaba diciendo que el Logos era Dios, estaba afirmando que lo que está en uno también está en el otro, y lo que está en el otro también está en el uno. Eso es lo que estaba diciendo. Uno en esencia, pero en tres personas, con sus características distintas. ¿Está bien? Y ahí vemos la Trinidad funcionando. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero con esto terminar, porque la palabra para persona en el griego era máscara. Vieron que al principio le dije que se utilizaba la palabra máscara en uno de los términos. Después, si quieren, vuelvan otra vez a la grabación y se van a dar cuenta que al principio pronuncié la palabra máscara y se la resalté a propósito. ¿Por qué? Porque la palabra máscara en el griego tiene un significado y quiero explicárselo. La palabra máscara, transliterado para nosotros, es persona en el castellano. ¿Qué tiene que ver máscara con persona? Bueno, ¿y por qué es que Juan, y por qué es que nosotros o por qué es que en los concilios se dice que uno en esencia, tres en personas? ¿Por qué se usa la palabra persona? ¿Por qué se utilizó la palabra griega persona para la Trinidad? Por esto, por el término de la palabra persona en el griego, que significa máscara. Y a esto se basaban en los credos para poder decir tres en máscaras divinas, tres en personas distintas, tres en máscaras distintas, no porque se disfrazaban, pero algo tiene que ver con esto. Y tiene que ver con el teatro griego, para que lo podamos entender bien. La palabra persona para nosotros en el griego es máscara. Y en los credos y en los distintos concilios se determinó que Dios, que la Trinidad es uno en esencia, tres en personas. Y recuerden la palabra en griego, persona, máscara. Ahora, ¿por qué tiene que ver el teatro griego con la palabra máscara, transliterada para nosotros, persona? Porque cuando en el teatro griego, supongamos, para reducir el personal, supongamos que habían cuatro personajes, ¿sí? Cuatro personajes interactuando en una plataforma. Cuatro personajes, o vamos a decir, sí, cuatro personajes, o seis, o la cantidad que sea. Tomo un número arbitrario, cuatro, ¿sí? Pueden ser más o menos, pero supongamos cuatro. Cuatro personajes arriba de una plataforma o arriba de un escenario. Pero los que estaban en el escenario solo eran dos. Cuatro personajes, pero solo habían dos actuando. O uno actuando. ¿Cómo podía este personaje, uno, poder representar a los demás personajes? Supongamos que tenía que representar a una persona, a un hombre cualquiera, una obra de teatro. Tres personajes. Un hombre común, el bien y el mal. Dios y el diablo, supongamos. Entonces, la obra de teatro se basaba en tres personas. En un hombre, personaje, supongamos, secundario, personaje principal, Dios, personaje secundario importante, el diablo. Pero en el escenario había uno solo. ¿Cómo hacía este personaje, esta única persona, para poder representar a las tres personas? Por medio de máscaras. Entonces, no tengo nada, pero supongamos que mi celular es una máscara. Esta máscara es el hombre. Entonces, cuando la persona quería hablar y quería representar al hombre, se ponía la máscara del hombre. Entonces, el que estaba
mirando la obra de teatro, sabía quién estaba hablando. Que no estaba hablando Dios, o no estaba hablando el bien, no estaba hablando el diablo, no estaba hablando el mal, sino que estaba hablando el hombre. Cuando quería este personaje único sobre el escenario representar al diablo, se ponía otra máscara, la del diablo, e impostaba la voz, y al tener la máscara ya la gente identificaba y sabía que habían dos máscaras, una que era el hombre, otra máscara que se ponía que era el diablo. Y cuando hablaba y tenía que ser Dios, el mismo personaje, se ponía otra máscara cubriéndose el rostro con la máscara de Dios. ¿Vieron que hay una máscara en blanco con las facciones en negro, que es una máscara que tiene la cara alegre y la cara triste? No sé cómo se llama, se me está viniendo ahora a la mente. Pero es la misma Es de máscara. teatro. Claro, es la máscara de obra de teatro. Bueno, Media. ¿cómo? Bueno, De la comedia. sí, Algo de la así puede comedia, ser. sí, una máscara de comedia. De ahí es que se deriva la palabra persona. Y es por eso que se utiliza esta palabra persona para Dios. No es que Dios se pone una máscara y está actuando, no, pero se entiende que hay una sola persona, en esencia, un solo actor, pero con tres personas, con tres máscaras distintas. ¿Se entiende? No estoy diciendo que Dios se disfraza. Entiendan el ejemplo de por qué se utiliza la palabra tres personas. Uno en esencia, la Trinidad. Tres en persona. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió el concepto de Trinidad? Sí, pastor. Perfecto, entonces. Terminamos acá la clase. Si alguien quiere preguntar, todavía quedan algunos minutos. Puede preguntar algo. Y si no, cerramos la clase. Algo que tal vez no haya podido explicar bien y que el concepto no lo hayan podido entender. De todas formas, vuelvan al video y repásenlo con el cuadernillo o con el PDF. Repasen todo lo que hemos hablado. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Bueno, pastor. Sí, Mario. Sí, cuando dio los símbolos del Espíritu Santo, Sí. creo que puede ser que haya faltado uno. A mi Eh, entender, hace poquito estuve dando una predicación y hablé sobre el arras del Espíritu, las arras, eh, sí. Sí, las también. arras que es como un La sello. seguridad, sí. ¿Puede ser eso también? Sí. Sí, las arras son, es Correcto. el sello por el cual nosotros tenemos seguridad de las promesas de Dios a nuestras vidas. Perfecto. Sí, sí. También la La palabra, garantía de las cosas de Dios, profesor. claro, sí, sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces hemos terminado. Voy a parar.